mis amigos? Espero que bien. Bueno, acá, trabajando en el cielo raso. De más está decirle que soy Te Panchejo Videos. Bueno, nada, fatigado, los brazos me mataron, estoy destruido porque, bueno, estoy dando con la masa a dos manos, a diestra y siniestra. Ay, bueno, nada, les dejo un dato al pasar. Los martillos de mecánico con la pena sirven para trabajar en la construcción. Se los dejo al pasar, con que a uno solo le sirva, ya está, yo me doy por bien pagado. Este es un nuevo video de una herramienta en cuestión. Martillo de la línea Watford, 300 gramos, segmento mecánico. Vamos a hacer unas pruebitas a ver cómo se comporta. Bueno, como vemos, el martillo no ha sufrido ningún daño, es muy recomendable, la verdad que precio-calidad se da bárbaro. Déjenme en los comentarios si ya lo conocen, si ya lo habían usado, lo comercializa Watford o lo vende Watford, no sé. Y le doy un agradecimiento a los amigos de Tools o Bluetooth, o bueno, el que me lo haya mandado. Saludos. Ponele, te estoy defendiendo a vos, loco, a tu hijo. Ese motor no pudo andar. ¿Qué tal, gente? Esta es la herramienta en cuestión. Martillo Watford, 300 gramos. Como pueden ver, hice unas pruebas de tratamiento acelerado. Le di. Ustedes lo vieron, son testigos. Después no me vengan de otros canales que voy a menos, que bla, que bli. Yo le di con todo lo que se puede dar y vieron que la herramienta se la aguanta. De la marca Watford. Martillito mecánico, 300 gramos. Les podría mentir y decir que hice todo eso, pero no. Este es un canal sincero. Déjenme en los comentarios sus experiencias. Gracias. ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Hoy los invito a ver la review de esta herramienta en cuestión. Es un martillo de la línea Watford, denominado segmento para mecánicos, de 300 gramos. Y bueno, como estamos acostumbrados, como es el estilo del canal, para que otras personas no digan que yo vea menos, que me bancan las marcas y demás, le voy a dar como se le da a una herramienta de este porte. Estoy realizando un trabajo de, llamémosle, refacción de cielo raso y reboques. Así que bueno, me voy a dar a la tarea de probar este excelente martillo Watford.
Como no sé editar, no sé pegar las cosas, tengo un millón de tomas, videos cortitos, después los junto en TikTok, pero hagan de cuenta que esto es una musiquita cheta y yo voy a mostrar cómo hago aceleramiento prematuro, no, envejecimiento prematuro acelerado de esta herramienta. Ahí tengo que dar espacio porque me queda para abajo. Por eso aflojé. Vamos a piquetear esto. Vamos a dejar el parche relativamente cuadradito, aunque acá abajo ya no haga falta picotearlo tanto. Le voy a dar con el área de escareado de la herramienta. Bueno, notarán que es una... Primero, perdón, estoy hablando de espaldas a la cámara. Los ángeles no tenemos espalda, aunque seamos ángeles del demonio. Notarán que es una pared de los 50, 60, 70, 70 no, 60, porque en algunos lados el espesor de revoque es de 1 centímetro y en otros 5 o 6. Por más allá que el albañil haya querido levantar a plomo, los ladrillos no había dos iguales, venían retorcidos. Bueno, si conoceré de eso. Bueno, vamos al análisis de la herramienta en cuestión. Ustedes vieron que la sometí a un castigo extremo. Después no me vengan, vos vas a menos, te levantan las marcas, Observen. Ni una marca. Y si les muestro la cantidad de metros de esta misma tarea que hice ayer, ustedes no lo podrían creer. Bueno, déjenme en los comentarios si las conocían, si se consiguen por su pueblo. Así que nada, espero sus mensajes en los comentarios y gracias por otro video más.